Primera de Corintios 6, verso 12 al 20. Allí en su Biblia, acompáñenme en la lectura, dice la palabra del Señor, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Otra vez. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. ¿Cómo dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Wow. Sexualidad del cristiano reformado, ¿cierto? Una de las características referenciales de un buen profesor, de un buen maestro, y lo digo sabiendo que aquí hay maestros, una de las características referenciales de un buen maestro es el ser reiterativo. Un buen maestro es reiterativo en una idea o en varias. Como buen maestro, el apóstol Pablo, a toda y en toda iglesia local que fundó, que evangelizó, que discipuló, que pastoreó, él nunca se cansó de reiterar y resaltar doctrinas claves. Siempre fue reiterativo. Entre ellas, la que vemos en pantalla, los Gálatas, por ejemplo, les dijo, estén firmes. ¿Cómo les dijo? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A esto le conocemos como la Pascua o el Pesaj. Lo que estás viendo en pantalla es el Pesaj. Es la obra de gracia de Dios que por su amor hermoso nos hizo libres de la esclavitud del pecado. No solo la Pascua hace referencia del paso de la muerte a la vida espiritual y eterna, sino que también nos habla la Pascua que estamos viendo en pantalla, el paso del hacer pecado y ser esclavos del pecado a ser libres del pecado, es decir, ya el pecado no nos domina, nosotros dominamos el pecado. Démenle un codazo al hermano que se está durmiendo. ¿Ok? Pablo reiteraba constantemente dicha teología.
que un verdadero benefactor de la gracia divina ha de ser libre de lo que le esclavizaba, de ese hábito pecaminoso que antes lo dominaba, pero que ahora ya no lo domina. Otra idea que reiteraba el apóstol Pablo constantemente era la verdad bíblica de que los cristianos genuinos somos salvos únicamente por gracia divina y no por obras humanas. Es decir, solo la gracia de Dios nos salva y nos mantiene salvos. Pues los cristianos somos justificados, somos considerados justos y santos ante los ojos de Dios por Jesucristo. Y nada ni nadie nos puede acusar como cristianos a pesar de que ocasionalmente tropecemos en el pecado. Pero note lo siguiente, el cristiano tropieza en el pecado, no practica el pecado porque ha sido hecho libre. De pronto en nuestro contexto es difícil comprenderlo, el Espíritu Santo nos ayuda, pero cuando había esclavitud se podía comprender mucho mejor la situación. Porque un esclavo no es dueño de su propia vida, tiene un Señor. El Señor del esclavo, antes de Cristo, nuestro Señor era el pecado, pero ahora somos libres. Y mire lo que dice, refiriéndose al tema, Romanos 8:33, pregunta: ¿quién por tanto acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. Él nos ha hecho libres del pecado, pero a veces, aún siendo libres, tropezamos. Sin embargo, las Escrituras son claras. A pesar de que tropecemos, ¿quién nos puede acusar? Nadie. Dios nos ha justificado. Hay otro pasaje, ya no a los Gálatas, sino a los romanos. Acuérdese del maestro reiterativo. Pablo les dice a los romanos: ¿quién nos separará? Le preguntaba a cristianos que se sienten lejos porque tropezaron, ¿cierto? Y él les dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Por favor, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluye usted mismo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo, el énfasis constante de Pablo a las iglesias locales que discipulaba fue resaltar que un genuino cristiano no podrá por ninguna obra de pecado en la que tropiece. Ojo, si es verdadero cristiano, tropieza, ¿cierto? Por ninguna de esas obras de pecado en las cuales tropiece, nada de ello lo podrá apartar del amor de Dios. Ninguna obra de pecado en la que tropecemos como creyentes anulará el precioso sacrificio que nos ha hecho salvos, el sacrificio de Cristo. Ahora, con esas dos ideas reiterativas constantemente, mis hermanos, que son teología bíblica, ¿cierto? Es el ABC del cristiano. Somos libres de la esclavitud y somos salvos por gracia, no por obras. Usted se preguntará en este momento: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con sexualidad del cristiano? Y la respuesta es: lo tiene que ver todo. Todo, mis hermanos, todo. Los anteriores preceptos fundamentales de la fe bíblica fueron enseñados por Pablo no solo en Roma, no solo en Galacia, también en Corinto. El apóstol Pablo lo enseñó
a la iglesia de Corinto y a todas las iglesias bíblicas. Pero con todo ello aparece un problema en Corinto, mis hermanos amados. La iglesia local de Corinto, sabiendo estos dos principios, empezó a sobrellevar un problema que es grave. ¿Cuál fue ese problema? Que ellos estaban utilizando como excusa la teología de la escritura para tener una licencia para pecar. Es decir, están usando como excusa ideológica dicha teología: nada me podrá separar del amor de Dios. Ah, bueno, entonces como nada me puede separar del amor de Dios, entonces tengo licencia para pecar. ¿Tengo licencia para pecar?, les pregunta el apóstol en 1 Corintios capítulo 6. A los hermanos de Corinto se les olvidó Gálatas 5:13. Esto fijo se los enseñó el apóstol. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Los corintios habían pervertido la teología bíblica, ¿cierto?, para justificar su hábito pecaminoso. Pretendían tener justificación teológica para vivir como querían, ignorando que quienes, ojo, diciendo ser cristianos, practican el pecado, se hacen a sí mismos orgullosos, endurecidos y envanecidos, que es el caso de los corintios, o simplemente nunca fueron libertados del pecado, no son hijos de Dios, no tienen fe salvadora, sino fe muerta. ¿Qué tiene que ver, cierto, el pecado sexual con estos dos principios teológicos? En el desarrollo de esta exposición lo vamos a encontrar. Y es que el pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6 nos propone tres frentes. El primero de ellos, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. El apóstol Pablo a los Corintios les habla de algo importante. El pecado sexual daña, ¿cierto? El pecado sexual daña. Número 2, el pecado sexual controla. Y número 3, el pecado sexual pervierte. Pero ojo, ¿por qué les habla de pecado sexual? Si son pasados de muerte a vida, si son pasados de esclavitud a libertad, se supone que no debería haber pecado sexual. Pero muy bien dicho, se supone. Pero ellos estaban practicando pecado. ¿Y quién podrá separarnos del amor de Dios? Nada creado, ni siquiera ellos mismos. Pero están practicando pecado sexual. En el desarrollo de esta predicación se ponen en evidencia los tres males que deja el pecado sexual. Pablo le habla a una iglesia endurecida, envanecida, que hace pecado sexual y les propone o les desborda o les expone estos tres elementos. El primero de ellos, vamos a desarrollarlo hoy. El pecado sexual daña. Diga conmigo, el pecado sexual daña. Versículo 12, leámoslo por favor. Vamos a leer solo el 12 el día de hoy. Nos vamos a concentrar en el 12. Todas las cosas me son lícitas, acompáñeme, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna o de ninguna. Note lo siguiente. Aunque hoy en día este versículo se ha sacado demasiado de contexto, ¿cierto? Dicha afirmación o dicho pasaje está hablando de pecado sexual. Ese es hermenéuticamente el propósito de este pasaje, el pecado sexual, que lo han querido usar para muchas cosas, pero en realidad habla de pecado sexual. Su propósito original es poner en el tema de conversación el pecado sexual. Una particularidad, en la época de los corintios, al igual que esta época, habían frases de moda, ¿cierto? Frases populares, como sucede hoy en día.
Yo no sé qué frases populares habrá hoy, pero en el contexto de los corintios había una frase muy popular que era la siguiente. Cuando hablamos de popular, nos referimos a la ciudad de Corinto, no a la iglesia, a la ciudad completa. Y en esa ciudad había una frase que decía así: todas las cosas no son lícitas. Esa era una frase popular de esa época. Yo creo que había un grafiti en las paredes que decía: todas las cosas no son lícitas. Era parte de la filosofía del imperio en ese contexto, los romanos en ese contexto. Para ellos todo era lícito. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Esta es una expresión muy común de ese contexto terrenal en dicha ciudad para justificar prácticas propias del mundo y su principado en ese contexto. Pero el apóstol Pablo es muy hábil, él es muy astuto, y de manera astuta, sabiendo que la iglesia estaba corintizada, cogió una frase popular, vuelvo y repito cuál es: todas las cosas no son lícitas. Él la agarró, la utilizó y la modificó. Es decir, en el contexto en Corinto la gente decía: todo nos es lícito, o sea, todo nos es permitido, todo lo podemos hacer. Y los cristianos de la ciudad de Corinto se dejaron llevar por esa tendencia popular. El apóstol Pablo agarra la frase y mire lo que les dice. Nuevamente leamos el verso 2 entendiendo el contexto. Dice: bueno, todas las cosas, ya no dice nos son lícitas, sino que lo pone en primera persona. Me son lícitas, mas no todas convienen. Ahí la completo. ¿Cierto? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Recordemos que el tipo de pecado que Pablo tiene en mente cuando hace esta modificación es el pecado sexual. Cuando la gente en Corinto decía todas las cosas no son lícitas, apelaba a la práctica de la sexualidad inmoral. La iglesia se dejó corintizar. En ese orden de ideas, un genuino cristiano es libre. Al no estar sujeto bajo la ley, nadie va a morir por practicar pecado sexual. Voy a repetir esta idea. Quien se ha hecho cristiano por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, se hace libre, se hace hijo de Dios. Ya no está sujeto a ninguna ley, no está bajo la ley. Nadie se va a morir ni física ni espiritualmente por tropezar con el pecado sexual. Pero ojo, bueno, si ha nacido de nuevo, ¿no? Si ha nacido de nuevo, nadie va a morir por practicar el pecado sexual. Sin embargo, ojo, es una expresión como decir, Pablo en el verso 12 les quiere decir: usted de poder puede, pero no debe. Si usted lo mira el verso 12 es más o menos parafraseado, dice así: todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. O sea, usted de poder pecar sexualmente, usted puede. Es lo que les quiere decir. Y no se va a morir, ¿cierto? No va a perder su salvación. Pero una cosa es poder y otra cosa es que le convenga. Usted de poder puede, pero no debe. Es como el padre cuando le dice al niño: hijito o hijita, de poder puedes meter el dedito en el ventilador. De poder puedes, pero no te conviene. Y si metes el dedito no vas a dejar de ser mi hijo. Lo que pasa es que vas a ser mi hijo mocho. Bueno, tampoco, ¿no? Bueno, depende del ventilador, ¿no? Todo nos es lícito. Corinto, ustedes ven en las paredes, cristianos de la iglesia local en Corinto, que todo nos es lícito. Pues yo les tengo noticias, le dice el pastor de la iglesia. De poder pueden, pero no les conviene. Y está hablando de pecado sexual. Ojo, siempre piensen en eso. Ahora, recordemos nuevamente que quien se entregue al hábito de meter el dedito, ojo, porque una cosa es tropezar y otra cosa es tener el hábito pecaminoso. Quien se entrega al hábito de meter el dedito en el ventilador, a la verdad entonces nunca fue libertado de nada, porque eso es la Pascua.
Usted y yo éramos esclavos de meter el dedito en el ventilador, pero ya no, ahora sí entendemos y tenemos la capacidad de no ser esclavos de dicho hábito. Ahora, quien tiene aún el hábito, la pregunta es entonces ¿de qué fue libre? No ha sido libre aún, es decir, no es creyente. Si se tiene el hábito, nunca se fue liberado de nada, no se es regenerado, no se tiene convicción de pecado, mas el genuino Hijo de Dios ha sido convencido y entiende que no le conviene meter el dedito en el ventilador. Bueno, hablemoslo bíblicamente en nuestro contexto: hacer pecado sexual. El genuino Hijo de Dios ha sido convencido y entiende que no le conviene vivir en el pecado. Así en la ciudad les diga que es lícito y que lo pueden hacer. Ojo, sí podrá, claro que puede hacerlo, pero ha sido advertido y tiene la conciencia de que no es correcto. Por eso ya no es esclavo de ese pecado, ya no lo domina, lo maneja, tiene la potestad y la posibilidad de santificarse y apartarse. Ahora, que algunos tropiezan en el pecado es diferente. Pero vamos a avanzar, vamos a ver si los de Corinto tropezaban o tenían el hábito, qué es lo que está pasando con Corinto. El apóstol Pablo, como padre, les dice, como un papá diciéndole a su hijo, usted puede meter el dedo, pero no le conviene. Él, por esa razón, les habla así. Él los considera como hijos de Dios. Él los ve como hijos de Dios. Los ve regenerados, los considera cristianos verdaderos. Y por eso les advierte y les dice, venga, Corintios, ustedes son cristianos, listo. De poder pecar, pueden pecar. De poder fornicar, pueden fornicar. Pero no les conviene seguir dejándose influenciar por el carácter del mundo y de sus frases populares. No les conviene seguir, como dicen los muchachos hoy en día, parchando con amistades que los conducen a participar de actividades en dirección a la inmoralidad sexual. Acuérdese de Afrodita, ahí estaba en la foto. Esto era muy común, adorar a esta deidad. Y el apóstol lo que le quiere decir a la iglesia, a usted de poder andar con amigos que adoran a esta persona en el aerópago. Acuérdese que por eso les habla de prostituta, ¿sí lo notó? Bueno, él utiliza el término ramera. No, es real, así es. ¿Por qué? Porque esa era la forma de entregarle adoración a esa deidad pagana, teniendo relaciones sexuales en el aerópago como parte de la liturgia. ¿Que le es lícito? Pues usted de poder subir al aerópago puede subir, pero no le conviene. Como hijo de Dios, no le conviene. No le conviene seguir andando, cultivando amistades que lo conduzcan a participar de semejantes actividades en dirección a la inmoralidad sexual. Recordemos que Afrodita era la diosa del sexo y de la belleza. De poder, pueden, ¿cierto?, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. De poder, pueden. Aquí de paso le habla a los solteros. Usted puede, antes de casarse, tener sexo, puede, pero no le conviene. No le conviene. Ah, ¿que es lícito? Pues él agrega la frase, lícito. Técnicamente puede ser lícito, pero no le conviene. De poder ver pornografía, pues de poder puedes, pero no te conviene.
de poder escuchar música o entretenimiento con contenido explícito en dirección al erotismo, a la sexualidad desbordada. Pues sí, es lícito, pero no edifica. Nadie se va a morir por ver pornografía. Usted no va a dejar de ser un hijo de Dios por ver pornografía. Si fue llamado a la gracia de Dios, si fue regenerado. La cristiandad cree otra cosa. Nosotros como iglesia bíblica creemos que no es por obras. Si por la gracia del Señor tú fuiste llamado a ser un hijo de Dios, nada creado podrá apartarte del amor de Dios. Pero ojo, Gálatas lo dice, no es licencia para pecar. Porque el que hace pecado entonces no ha sido regenerado. Y ojo, les dice, todo es lícito la frase, pero no todo conviene. No todo conviene. En términos espirituales, mis amados hermanos, el pecado sexual daña. ¿Por qué no conviene? Punto número 1, que es lo que vamos a ver hoy, porque el pecado sexual daña. Tal vez no tu salvación, pero sí tu relación con tu papá Dios. El pecado sexual no te expulsa de la gracia, pero sí, si eres verdaderamente cristiano, no te quita la condición de hijo. Pero ojo, sí contrista a Dios en tu vida. Al comienzo de este culto leíamos el Salmo 51 y usted ve que el encabezado dice Salmo de David después de haberse acostado con Betsabé. Lo que hizo el rey David es grave, porque no solo fornicó por ella, sino que mató. El pecado sexual lleva a otras cosas y David nunca dejó de ser hijo de Dios. El pecado sexual de David, el pecado sexual daña, tal vez no mi salvación, si eres verdadero hijo de Dios, pero sí daña tu relación con Dios, que fue lo que le pasó a David. El pecado sexual no te expulsa de la gracia, porque es gracia, pero sí contrista a Dios en tu vida. Él se aparta, Dios se aparta de quien hace pecado sexual. Ojo, no se aparta como tal en su presencia como padre, pero sí hace silencio. Como el papá que le dice al niño, no meta el dedo en el ventilador, y el niño en la cara del papá mete el dedo en el ventilador y el papá hace silencio. Hay decepción en papá, en Dios, ante un hijo desobediente que hace pecado sexual, y estos son los corintios. Ahora bien, si no se es un verdadero cristiano, el pecado sexual ratifica tu condición caída y de enemistad con Dios. Al escuchar este sermón, un verdadero creyente que ha metido el dedito en el ventilador debe sentir convicción de pecado y juicio y caer en llanto por haber pecado. Lo más doloroso del pecado sexual, lo que más daña el pecado sexual es nuestra relación con Dios. En términos terrenales, hablemos en términos terrenales, el pecado sexual también daña, ¿sabías? Ningún pecado que una persona cometa tiene en sí mismo tantos riesgos, problemas y capacidad destructora que el pecado sexual. ¿Sabe qué ha hecho el pecado sexual y qué hace? Daña matrimonios, destroza hogares, causa sufrimiento, enfermedad en algunos casos. Hay personas enfermas por pecado sexual. Ha destruido más vidas el pecado sexual que el alcohol y que las drogas juntas. Daña. El pecado sexual lleva a mentir, como le pasó a David. Lleva a mentir, a robar, a engañar, a matar. Causa amargura, odio, difamación, chismes, dificultad para perdonar.
el pecado sexual es grave. Y el problema de los hermanos de Corinto es que están tan endurecidos que no lo entienden. Están tan corintizados que están haciendo pecado sexual. Lo que caracteriza al pecado sexual es el engaño, ¿sabías? Nunca da lo que promete. Ofrece satisfacción, pero entrega desilusión. Fuera de la gratificación temporal de los impulsos físicos, el pecado sexual deja miseria, decepción, amargura, dolor. Hermanos, algo importante aquí. Dios creó el sexo, ¿cierto? Y las relaciones sexuales son buenas. No nos confundamos, no estamos diciendo que el sexo es malo. Al contrario, Dios creó el sexo y las relaciones sexuales son agradables y perfectas a los ojos de quien las creó y las bendijo, pero Él puso una condición para su uso. Debe ser dentro del matrimonio. Pues es más que un acto sexual instintivo, ¿sabe? El sexo es más que un goce al cuerpo, a la carne. El sexo trae intimidad, amor, unión, pasión, santidad, incluso adoración. Por eso los casados que no tienen sexo pecan. El sexo trae adoración, es bello a los ojos de Dios, le entrega la gloria a Dios porque Él lo creó. El problema no es el sexo, mis hermanos, el problema es el pecado sexual. Miren lo que dice Proverbios 5, verso 18. No lo tengo. Mírenlo en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 5. Vamos a ir a Proverbios 5. Rápidamente. Proverbios capítulo 5. Dice la Escritura, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: sea bendito tu manantial, ¿cierto? Y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ahí está hablando del sexo dentro del matrimonio, con tu esposa, con tu esposo. Cásense. Si se quiere tener sexo dentro del matrimonio, está bien. Presenten su relación ante Dios, santifíquense en quienes quieren tener sexo, pero no son casados. Ahora, esto es importante, mis hermanos. Luego de ello, poner en práctica la sexualidad es santo y necesario. El consejo es tener una sexualidad dentro del matrimonio. El problema de los hermanos de Corinto, y por eso la prédica se llama la sexualidad de un cristiano reformado. Nuestra sexualidad, reforma, es volver a la forma de Dios. Y le habla el Señor a los jóvenes que son solteros. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente amamos al Señor y somos hijos de Dios, honremos al Señor. Mira, tal vez tú no entiendes por qué no debes meter el dedo en el ventilador. De pronto no lo entiendes. Pero no necesitas meter el dedo en el ventilador para decir: ay, ya entendí. Sé obediente. Sé obediente. Él es Dios. Y Él sabe por qué lo pide, por qué lo requiere. Es para tu beneficio. Una de las razones por la cual Él quiere protegerte es porque el pecado sexual daña, como lo estamos viendo. Ahora, note algo. El consejo de la Biblia para evitar involucrarse sexualmente fuera del matrimonio es sencillo. Ojo, tanto para solteros como para casados. El consejo bíblico para evitar
caer en lo que cayeron los cristianos de Corinto es el siguiente. Y si lo quiere anotar, anótelo, escríbalo. Es este: aléjese todo lo que pueda de las personas y lugares en donde puede verse metido en problemas. Eso lo dice la Biblia. Proverbios, en ese mismo proverbio, lean 1 al 8, versículos 1 al 8. Aléjense. Dice el versículo 1 al 8, hijo mío, ¿a quién le habla? A cristianos, a hijos de Dios, regenerados por gracia, verdaderos hijos de Dios. Esto no apela para otra persona que no sea hijo. Dice, hijo mío, no metas el dedito en el ventilador. No, espérese. Hijo mío, está atento a tu sabiduría. A mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Verso 3. Aquí viene el consejo. Porque los labios de la mujer extraña o del varón extraño destilan miel. Ese es el pecado sexual. Destila miel, parece dulce, ¿cierto? Y su paladar es más blando que el aceite. Habla lindo. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. Vea, el pecado sexual trae inestabilidad. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Verso 7. Ahora pues, hijos, oídme. Lea este conmigo. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Y aquí está el consejo, vea, para enfrentar tanto casados como solteros. Corintios, pradera, para evitar el pecado sexual. Verso 8. Aleja de ella tu camino. Nuevamente, aleja de ella tu camino. Y sigue, y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Mis hermanos, este ya podría ser el aplicativo de esta primera parte. Recuerde que el pecado sexual daña. Y el consejo de parte de las escrituras, de la sabiduría divina, para evitar el pecado sexual, es tremendo. Pablo se lo dijo a los corintios: huyan. Aléjense de todo lo que pueda, en alguna medida, llevarnos a cometer pecado sexual. Oigan, me dice el Señor, y aléjense de ese lugar o persona que los induce al pecado sexual. En el caso de los corintios, alejarse de personas, incluso del aerópago, ¿cierto? No es que voy a ir a vivir cerca del aerópago. Aléjense. Gálatas 39:10, mire la pantalla. No lo tengo, sí lo tengo. Ah, mentiras. Génesis 39:10, mire lo que dice Génesis 39:10. Hablando ella a José cada día para acostarse al lado de ella. Su jefa. José era cristiano, ella no. Aquí quiero detenerme un momento. Para el que no es cristiano, pues es normal practicar pecado sexual. Porque todo el mundo, y es popular, todo nos es lícito. Pues no pasa nada, ¿no? Pero para un hijo de Dios, no. Ella hablaba a José cada día, era intensa, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella los asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella,
y huyó y se alejó. O sea, José puso en práctica Proverbios capítulo 5, verso 8 y 9. Aléjese, huya, salga de allí. Ahora, este pasaje que estamos viendo en pantalla nos ayuda a algo, mis hermanos. Un factor que puede poner en jaque al cristiano, al verdadero cristiano ante el pecado sexual, es el que usted está viendo aquí, la soledad. Yo cuando estaba leyendo este pasaje, yo me preguntaba, venga, ¿por qué José? Si José sabe que la casa está sola y que todos los días ella lo está incitando o invitando al pecado sexual, ¿por qué se va y se mete en esa casa? Dedúzcalo usted. Pero ojo, la soledad es un factor que puede ponernos en jaque. Es decir, hay una casa sola, ¿cierto? Yo que me meto con una mujer, y más en una mujer como en estas condiciones, yo mismo me estoy poniendo en jaque. La soledad nos puede llevar a cometer pecado sexual. De no estar sola la casa, créame que este pasaje sería distinto. Si hubiese habido personas trabajando ahí, esa mujer no hubiera aprovechado esa oportunidad. Ahora, lo bueno fue que José reaccionó y huyó por amor a Dios. No cayó. ¿Cierto? Casados, solteros, no estemos solos con personas. No se tiente a sí mismo. Es que no queremos ser anecdóticos, pero ¿cuántos incluso hombres de Dios? Voy a orar por la hermana a solas. No estemos solos, no nos tentemos, guardemos nuestro corazón y que nuestro cuerpo sea para Dios. Ahora, para ir casi concluyendo, hay unas consecuencias en el pecado sexual. Es como el niño preguntando, papi, ¿qué pasa si meto el dedo? Ya me dijiste que no puedo meter el dedito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya adelantamos alguna que es como la más importante. Se pierde en alguna medida, se daña la relación con Dios. Se contrista. Esta es la más, yo creo que la más triste de todas. Eso fue lo que llevó a José a no pecar. ¿Cómo voy a dañar yo mi relación con el Señor, con mi Dios? No cometeré pecado sexual porque yo amo a Dios. Pero hay algunas más consecuencias del pecado sexual. Por ejemplo, la pérdida de la salud. Ya lo habíamos mencionado. ¿Cuántas personas, cristianos, tienen y enfrentan problemas de salubridad desde el orden sexual? Porque un día, salvos por la gracia de Dios, aman al Señor, vienen a la iglesia, sirven en el ministerio, pero en un momento de descuido, sin oración, sin escritura, sin devocional, no vienen a la iglesia, están débiles y pecan. Y terminan enfermos. Ahora, no estamos diciendo que le pasa a todos, pero a alguno le puede pasar. Le prendieron una enfermedad. La esposa no sabe, pero su esposo frecuenta burdeles y son cristianos. Y no le prendió nadie. Por alguna razón ella fue la que apareció con una enfermedad y él no. Pérdida de la salud, pérdida del honor, mis hermanos. Consecuencias del pecado sexual, pérdida del honor, pérdida del respeto. Los hijos pierden el respeto de sus padres. Hay hijos que, y pues sí, hay un honor, hay un respeto hacia el hermano, pero se pierde porque hay una decepción. Pérdida del ministerio en el caso de quienes son
ministros sirven. De pronto no sé si lo saben, pero en el contexto nuestro, a la luz de las Escrituras, consideramos que quien peca sexualmente pierde el ministerio. Se tiene que restaurar, se tiene que sentar. Y si es pastor, no es conveniente que vuelva a pastorear, porque dejó de ser irreprensible. Y es un requisito. Es un requisito. Ser irreprensible. Mañana, ¿qué consejería va a dar si le van a sacar ese pecado en cara? Pérdida del ministerio, pérdida del hogar, mis hermanos, consecuencias del pecado sexual. Los hermanos, y piensen los hermanos de Corinto cómo estarían: enfermos, con el honor por el piso, un ministerio dañado, pérdida del hogar. Porque qué esposo o qué esposa es difícil perdonar el pecado sexual. Pérdida de la economía, mis hermanos. Otra consecuencia del pecado sexual: trae pobreza, trae ruina. Mire lo que le dice el Señor a su iglesia el día de hoy, al pueblo de Israel. Ageo 1:6, en la pantalla lo ves. Sembráis mucho, iglesia. Corinto, Pradera, recogéis poco. Todo lo que trabajas, pero recoges poco. Comes, pero nunca te sacias. Bebéis y no quedáis satisfecho, y te vistes y no te calientas. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuánta gente está así? Cristianos y no cristianos, en la ruina, porque el pecado sexual trae pobreza. Así ha dicho el Dios de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos, santifíquense, porque a mí no me alcanza la plata. El Señor te está respondiendo por tu hábito pecaminoso. Solteros en pobreza, eso sí, trabajando mucho, pero no se les ve el dinero. Estancados, o casados, matrimonios igual. ¿Por qué no volviste a la iglesia? Porque tengo 3 trabajos, 5 trabajos. Ah, bueno, pero no se te nota. Tal vez uno de los dos, o los dos, están en pecado oculto, pecado sexual, haciendo pecado sexual, consintiendo amistades, visitando lugares, haciendo pecado sexual. Y allí está, trabajando a jornal y recibiéndolo en saco roto. Y la familia dice que usted trabaja tanto y nunca tiene nada. Hay pecado. Este no sale desde... Pues la gente que no es cristiana le dice a uno lo siguiente: está salado. Está salado. Está salado. No, hay pecado. Hay pecado, posiblemente sexual, posiblemente otro tipo de pecado. Ahora, quien no es cristiano, acuérdese cómo empezamos la charla no damos charlas, la predicación expositiva, que nosotros aquí no damos charlas. Empezamos esta predicación con la teología de la Pascua. Quien ha sido libertado del pecado, o sea, ya no es esclavo del pecado. Piensen lo siguiente: por eso hay pobreza y miseria, porque ese señor llamado pecado me quita todo el sueldo. Quien no es verdadero cristiano no tiene dominio y termina entregado a la promiscuidad sexual. ¿Y sabe qué hace la promiscuidad sexual? Trae pobreza, ruina, y podrá trabajar en 5 lugares, pero ese vicio del pecado, esa esclavitud de ese vicio, lo tiene arruinado. Ahora, el problema es los hermanos de Corinto. Si son verdaderos cristianos, tienen que santificarse. Vamos a concluir de la siguiente manera. Dios mira la inmoralidad sexual con extrema seriedad, mis hermanos. De hecho, en 1 Corintios 10:8, se narra cómo, a causa del pecado sexual,
cayeron 23,000 personas en Israel. Dios los eliminó por pecado sexual. Es decir, el pecado sexual Dios lo aborrece y no lo mira como nosotros lo vemos, con benevolencia. El mismo rey David, que ya me había adelantado y lo había puesto de ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al del Señor, fue usado por Dios. David fue usado por Dios y de gran manera, ¿sabía eso? Para dirigir a Israel y aún para escribir las Escrituras. El Espíritu Santo lo utilizó, hombre de Dios, pero aún ese hombre de Dios no estuvo exento de las consecuencias del pecado sexual. Y como lo dijimos antes, no perdió su salvación, ¿cierto? Es imposible que por ahora se pierda, pero sí se pierde en otras situaciones. Por ejemplo, David perdió demasiado en términos terrenales. Perdió a su mejor amigo. Él mismo lo mató, ¿cierto? Perdió, no, es que lo diga la misma Biblia. Mire esto. Segunda de Samuel 11:27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto. ¿Quién lo mató? Pues David. Lo puso al frente para que muriera. Hizo duelo por su esposo, ¿cierto? Y pasado el luto, envió David, ya se había acostado con ella, ¿no? Pasó el luto y le envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. ¿Más qué pasó? Mire lo que se pierde, las consecuencias de esto. Yo creo que esto es más grave que cualquier otra cosa. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. De hecho, cuando usted lee el Salmo 51, por eso empezábamos orando con él. Ese salmo es tremendo porque a mí me quebranta demasiado, hermanos, porque usted no ve a David quejándose porque su hija fue violada, porque sus hijos murieron, porque perdió el reinado. Él no se queja por lo terrenal. El dolor del alma de David es por esto. Y él le dice al Señor en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Déjame verte como papá otra vez. Déjame ver tu rostro, tu presencia. Yo te necesito, Dios. Y no estamos diciendo que a David no le doliera perder el reino por un tiempo o ver a sus hijos morir. Pero el dolor más grande en el corazón de un verdadero creyente cuando peca en el ámbito sexual o en todo ámbito es desagradar al Señor. De hecho, ahí están las consecuencias del pecado sexual. Mire la pantalla. Por lo cual ahora, esto le dice Dios a través del profeta a David. Por lo cual ahora yo te perdono. Así le dice en los versos pasados. Yo te perdono. Metiste el dedito, bueno, venga, le doy un abrazo, papito. Pero, no crea que es solo así, vea. No se apartará jamás. No le dijo, no se apartará por un tiempo, por una semana, por un mes, por 2 años. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Esto ocurre en el corazón de Dios. Ahí viene la disciplina. Me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios, he aquí, yo haré. Note esto, aquí está la soberanía de Dios y la disciplina. Él mismo lo hace. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, tu esposa, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de todo el mundo, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel y a pleno sol.
Aquí está la disciplina de Dios. Y es una consecuencia del pecado sexual. Hay quienes predican y dicen, no, las consecuencias son del pecado mío, Dios no hace, no, Dios sí, mire el carácter de Dios, esto es escritural, ¿cierto? Y Dios no es malo, Dios es bueno, y todo lo que hace es perfecto y además es justo, y esto es lo justo, porque Él es justo. Eso nos deja ver, mis hermanos, que David se arrepintió de su pecado, fue perdonado, pero el Señor no lo privó de las consecuencias del pecado. Si quieres meter el dedito en el ventilador, no esperes que no existan consecuencias. Dolerá, puede que pierdas el dedo, la mano, ¿cierto? Hay consecuencias. Mis hermanos, el Señor nos advierte. Nos advierte. Si en realidad somos hijos de Dios, Él nos advierte. Y finalmente, el cristiano bíblico, el verdadero hijo de Dios, el cristiano reformado, como lo dijimos antes, lo que más nos duele no es esto. Yo creo que cuando David, esto fue una profecía. Yo creo, estoy seguro que cuando David vio a Absalón, su hijo, quitarle el trono y él tuvo que salir del reino porque su hijo lo quería matar, yo estoy seguro que David estaba pensando en esto. Por eso salió ocasionalmente. Él ya se lo esperaba. Es consecuencia de mi pecado. Entonces no le preguntemos al Señor, ¿por qué a mí, Señor? Ya tienes la respuesta. Es consecuencia de mi pecado. Y lo que más nos debe doler no es perder lo material o lo terrenal, ¿cierto? Sino fallarle a Dios, malograr la relación con papá. Y por esto mismo, por el amor bendito que le profesamos a nuestro Señor Jesucristo, no caemos en pecado sexual. ¿Sabe qué ese es el antídoto? El amor que tenemos por el Señor no nos va a llevar a pecar. Yo le digo a mi esposa, tú debes estar confiada en que yo no te voy a faltar, no por ti, sino por mi Señor. Y ella me dice a mí lo mismo y yo confío en mi esposa. Bueno, yo confío en el Señor. Yo confío en el amor que Él ha puesto en el corazón de mi cónyuge por Él. Sin embargo, yo la cuido y ella me cuida. Ahí está la responsabilidad nuestra. Esposos, no dejen a sus esposas solas. Esposas, no dejen a sus esposos solos. Que es que nosotros nos dividimos y ella pasa allá y yo paso allá, hermanos. Somos una sola carne. Y somos hijos de Dios, pero hay pecado aún en nosotros y podemos tropezar. El Hijo de Dios guarda su corazón para el Señor. No quiere fallarle a Dios, no quiere malograr la relación con su Padre y por eso mismo, por ese amor, no procura caer en pecado. El cristiano reformado, ¿cierto? El cristiano bíblico está llamado a volver a la forma en su santificación, iglesia local de Pradera, en mortificar su pecado, huir, abandonar hábitos que me llevan a pecar. No te tientes, cristiano bíblico, no te tientes a ti mismo. Mortifica el pecado, santifícate, huye, abandona los hábitos que haya que abandonar. Hay hábitos que nos llevan al pecado. Seamos diligentes en amar al Señor, en tener un carácter cristiano bíblico. Así nos tilden de lo que nos quieran tildar. Santidad al Señor. Ese es el sello del cristiano reformado. ¿Ha entendido
Mire, mis hermanos, lo más grave de Corinto es que ellos son hijos de Dios. Recuerda la predicación de hace 8 días, pero fueron negligentes en 3 aspectos. Los que tomaron nota lo saben. Está en la escritura. En la virtud. ¿En qué más? Duro. En el conocimiento y en el dominio propio. Cristianos bíblicos, la sexualidad del cristiano bíblico, el cristiano reformado debe ir en torno a ser diligente en la virtud, en el conocimiento y en el dominio propio. Los hermanos de Corinto fueron negligentes, no fueron virtuosos, perdieron el dominio propio. Esto los llevó al pecado, al endurecimiento. Que el Señor nos ayude, iglesia. El Señor nos ayude a vivir en santidad. El pecado sexual es más común de lo que lo imaginamos. Es muy común. Lo que pasa es que hay tabúes y ahí, sí, se esconde, se hace silencio, pero absolutamente todos batallamos con este cuerpo de pecado. El Señor nos llama a santificarnos. El Señor nos llama como iglesia local Santa Gracia a cuidar. Quienes son solteros, cuiden su relación con Dios. Sean virtuosos, tengan dominio propio, sean sabios. Estudien las escrituras, hermanos. Mírenme aquí un momento, por favor. Voy a dejar de transmitir.